Bienvenidos en esta gloriosa hora a Ecos de la Verdad. Agradecemos al Señor esta oportunidad gloriosa que nos permite una vez más estar con ustedes. Título de la lección para hoy: Santifícalos en la verdad. Se encuentra allí en el capítulo 17 del libro de Juan, el verso 17. Nuevamente, antes de empezar, quiero darle gracias a todos ustedes por sus oraciones. Hicieron la diferencia en mi vida y en la vida de mi familia. Grande es el Señor. También uno de mis sobrinos está pasando, también perdió a su papá, que es el mismo tiempo que mi esposa. El Señor sea con ellos y los fortalezca de una manera muy especial. Por todos aquellos que están pasando por tiempos difíciles, por la pérdida de un ser querido, que el Señor los fortalezca. No hay nadie más al cual yo y tú podemos acudir, que nos ayude y nos fortalezca. Padre glorioso, a ti venimos nuevamente en esta hora dándote gracias por todas tus grandes y ricas misericordias, Señor, que compartes con nosotros cada día. Padre, te pido por David y su hermana, Señor, que tú seas con ellos, que tú les des consuelo, Señor. Acaban también de enterrar a su papá. Te ruego por ellos, Padre, que tú des consuelo de una manera gloriosa. Bendice las vidas de ellos. Bendice a toda la familia, Señor, sus hermanos, sus hermanas, Padre. Padre glorioso, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Pedro dijo que solo tú tienes palabra de vida. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que están enfermos también, Señor, que tú los sanes. Por todos aquellos ancianitos que están pasando por tiempos difíciles, Señor, por causa de su vejez, que tú seas con ellos. Los que están en los asilos, Señor, como los que viven solos. Aquellos que sus hijos se han olvidado de ellos, te ruego, Padre, que tú toques los corazones de ellos. Que recuerden que mañana son ellos. Ayúdanos. Te lo ruego todo en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu palabra, Señor, se haga real y verdadera en cada corazón en esta gloriosa hora en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí en el libro de Juan, capítulo 17, el verso 17 nos dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Qué glorioso, ¿no? En este versículo Jesús está orando al Padre por sus discípulos. La petición del Señor Jesús es simple, pero poderosa. Él pide que estos hombres fueran santificados a través de la palabra de Dios. La palabra santificado significa puesto aparte o hecho santo. Esto se refiere a un proceso de ser purificado o dedicado a Dios para el propósito de Él. Yo me pongo a pensar y veo cómo Cristo está pidiéndole al Padre que molde a sus discípulos para que los hiciera distintos, diferentes que lo que estaba en el mundo. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de la palabra de Dios. Aquí miramos nosotros Jesús definiendo la palabra verdad. Dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Vivimos en un mundo totalmente lleno de decepciones, opiniones
llenos de maestros falsos. Pero Jesús nos apunta a la palabra del Padre, que es lo máximo de la estándar. Dice él que la verdad no es meramente una verdad, sino que es la verdad verdadera, la única. Fuera de ella no existe nada. Este verso glorioso nos enseña en esta hora que yo y tú como creyentes debemos de crecer espiritualmente a través de ser transformados por la palabra de verdad. No meramente es verdad, es la verdad en sí. Y esto es lo que nosotros debemos con todo el corazón hoy en día prestar atención lo que Jesús está orándole al Padre para que veamos qué tan importante era esa santificación o esa separación para nosotros. Quiero que veamos esta petición que le hace Jesús al Padre, lo hace la noche antes de la crucifixión. Él sabía que el tiempo que tenía con sus discípulos se le estaba acabando. Y ahora Él está preparándolos, está preparando a sus discípulos para lo que estaba por venir. Nosotros miramos que los discípulos vivían en una cultura, una cultura que odiaba todo lo que Cristo representaba. La fe era algo extraño para aquellas personas de entonces. Los líderes religiosos del momento que escucharon a Jesús quisieron eliminarlos o eliminarlo. Las autoridades romanas, al momento que escuchaban cualquier movimiento que retara su autoridad, ellos lo iban a tomar como una amenaza. Sabía el Señor Jesús lo difícil que iba a estar para sus discípulos. Sabiendo el Jesús todas estas cosas, Él ora por sus discípulos, pidiéndole a Dios que los santificara, que los pusiera aparte para su obra. Jesús sabía que sus discípulos iban a quedar en un mundo que lo iba a oponerse en todo lo que estaba de ellos. Y la única manera que ellos iban a permanecer fieles era de detenerse firme en la palabra de Dios. Y eso es para nosotros de igual manera hoy en día. Vivimos en un mundo opuesto a todo lo que tiene que ver con verdad. Oye a alguien decir, pues, define la verdad. Digo, la verdad de Dios es lo máximo, no hay otro. Y si quieres tomar esa verdad de afuera, la palabra de Dios es la que la hace pura. O sea, cuando digo pura, estoy hablando de que es la que dice es o no es. Estas palabras que usa Jesús en este verso 17 refleja el entendimiento que tenían los judíos de la santidad. Porque en el Viejo Testamento los sacerdotes y todas las cosas que se usaban para el santuario eran separadas o santificadas para el servicio personal del templo. De igual manera, Dios le está pidiendo al Padre que santifique a sus seguidores, que los ponga aparte para un propósito santo. Y hemos olvidado esa palabra nosotros de santidad. De santidad. Pero qué importante para nosotros hoy es tomarnos el tiempo para meditar.
Su palabra nos enseña que sin santidad o sin esa separación, dice la palabra que nadie verá a Dios. Hoy en día, qué difícil es distinguirnos entre unos y otros. Pero quiero enseñar un poquito más que en este verso hay unas enseñanzas fundamentales de la verdad. La primera de ellas que se encuentra ahí es que la santificación es la obra de Dios. No podemos yo y tú hacer nada para santificarnos. Es la obra de Dios. La santidad no es algo que yo y tú alcanzamos con nuestro propio esfuerzo, sino que la santidad es un proceso en el cual Dios trabaja en nosotros a través de su verdad. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se me escucha? Miramos un montón de cosas en el día de hoy. Estaba viendo este video de este pastor allá en Costa Rica que se transformó. Son engaños del maligno. Son cosas, son falsedades. Porque el único que da santidad, el único que da esa justificación es Dios. La segunda, la palabra de Dios es el estándar de la verdad. Nosotros, vuelvo a repetir, vivimos en un mundo que ha distorsionado la palabra de Dios y ha distorsionado la verdad. Pero la palabra de Dios permanece lo máximo de lo que es correcto. Mire lo que dice el salmista ahí en el Salmo 119, en el verso 160. La suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Escúchelo. La palabra de Dios no se mueve. Miramos alrededor de nosotros y estamos atónitos de cómo las cosas han cambiado. Pero la palabra del Señor no cambia. Tercero, cada uno de nosotros como creyentes hemos sido separados para Dios. Y hoy tú hemos sido llamados para ser diferentes que los del mundo y que vivamos de acuerdo al camino del Señor. Mire cómo lo pone Pedro ahí en su primer libro, en el capítulo 2, el verso 9. Escúchelo bien, yo quiero que lo escuche bien. Dios no ha cambiado sus normas para su pueblo, para sus escogidos. Pero dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve lo que dice la palabra a mí, a usted en esta gloriosa hora? La cuarta, verdad nos lleva a la santidad. Cuando yo y tú nos sumergemos en la palabra del Señor, más venimos a ser como Él es. Mire cómo lo pone Pablo ahí en Romanos 12, el verso 2. Y no os adoptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestras mentes, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
¿Se escuchó bien, mi querido hermano y amigo, en esta hora? Yo y tú no somos cualquier gente, no somos somos un pueblo que hemos sido comprados no con cosas pasajeras o que perecen, sino con su preciosa sangre hemos sido lavados. Yo miraba la estructura de este verso, cómo Jesús le ora al Padre. Y él dice, escuche bien, si usted, como a mí me gusta ese verso, pero todo ese capítulo de igual manera, escuche bien, Jesucristo allí en el verso 15 está orando al Padre y está diciendo, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, que los protejas. Pero luego el Señor de ahí se va al verso 16 y le dice, pero sepáralos de este mundo, que no se mixteen, que no vengan a ser parte de la chusma que los rodea. Y luego, en el verso 16, ahí miramos lo que dice el Señor, que yo y tú debemos de estar separados, pero había un paso más que el Señor quería tomar para mí, para ti en esta hora, y es en el verso 17 que nos habla de santificarnos, que seamos santos para gloria de su nombre. Esa frase, santifícalos por tu verdad, enfatiza la santidad, que no está basada en esfuerzos humanos, sino en la verdad de Dios. No se trata de seguir reglas o tradiciones, pero sí viene a través de la transformación que solo su palabra puede hacer en nosotros. ¿Sí me escucha, hermano, en esta hora? La segunda frase, tu palabra es verdad. Esta es poderosa porque no pone ningún esfuerzo en nosotros los humanos, sino solo en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con seguir reglas o tradiciones. Vuelvo a repetir, es a través de ser transformados por su palabra. La palabra de Dios, hermanos, está enraizada en la revelación de Dios. Todo lo que yo y tú hacemos como creyentes va en contra de este mundo. Porque el mundo, hermano, es relativo y objetivo, pero la palabra del Señor es una ancla firme. Y hoy tú hemos edificado una vida, como decía el pastor esta mañana, sobre la roca. Y nadie, absolutamente nadie más lo puede hacer. No hay otra manera como podemos limpiar nuestro camino, no hay otra manera de cómo podemos vivir una vida de éxito. Ahí en el Salmo 119, el verso 9, nos dice la palabra, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Dice, guardando tu palabra. La palabra de Dios en la vida de nosotros debe de ser lo primordial, estudiarla, leerla, conocerla, meditar en ella para que podamos triunfar mientras estamos aquí en este mundo. Pablo lo pone bien bonito ahí en Efesios el capítulo 5, el verso 26. Y esto es lo que dice el Señor y quiere que cada uno de nosotros, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Sí me escucha? Con la palabra. Todo lo que hacemos afuera de la palabra sale sobrando, no nos ayuda absolutamente nada para que crezcamos, para que nos separemos y nos consagremos para el bien de su palabra. Este verso nos recuerda a nosotros y debe recordarnos cada día
que hemos sido llamados para ser diferentes. Pablo dice, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El mundo nuestro, mi querido hermano y amigo, está lleno de confusión y está lleno han comprometido todos sus valores. Mire cómo están nuestras iglesias en el día de hoy. Ya no puedes distinguir entre un concierto mundano y uno que está pasando en una obra o una iglesia. Hemos sido llamados para ser diferentes de este mundo. Pero la mente ha tomado todo lo contrario. Yo quiero decirles que la santificación no es un evento que ocurre una sola vez en nuestra vida, sino es algo constante, que tenemos que hacerlo, es un proceso constante. ¿Por qué? Porque cada vez que yo y tú leemos su palabra, meditamos en su significado y luego nos lo aplicamos en nuestra vida para que podamos a través de ella mantenernos sin ser influidos con lo que el mundo hoy en día está ofreciendo. Es solo a través de la palabra de Dios que Dios nos molda para que vengamos a ser como Jesús es. ¿Sí me entienden esta hora? En el día de hoy no nos gusta escuchar estas cosas, pero es necesario, porque qué triste va a ser en aquel día que despertemos y no lo hayamos hecho. Este verso en esta hora nos dice que debemos de preguntarnos, ¿estamos permitiendo que la verdad de Dios nos cambie? ¿O estamos dejando que el mundo molde nuestros pensamientos? Ahí está la clave a todo lo que está aconteciendo en el día de hoy. La verdadera santificación acontece cuando yo y tú nos sometemos a la palabra de Dios. Aún cuando es difícil. Aún cuando se va en contra todo. Yo y tú como creyentes debemos de nadar en contra de la corriente, no con la corriente. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando en su palabra en esta gloriosa hora. ¿Y por qué es eso? Pablo nos le enseña, fíjese, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 y 17. Dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. Toda, no una parte, no una partecita, toda. Y dice, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Escuche bien, y hay una razón. El verso 17 nos la da. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escuche bien, la palabra perfecto, santo, equipado para toda buena obra. Esa es su palabra. Por eso nos la dio. Usted escuche a alguien, Dios me dijo, no le creya. Dios me dio una visión, no le creya. El libro de Revelaciones nos dice que es maldito el hombre que le agrega o le quita a lo que ya está escrito. Dios ya terminó. ¿Queremos que Dios nos hable? Busquemos su palabra y ahí Él nos está hablando a mí, a ti. Escúcheme bien. Dios no meramente salva a la gente y luego nos deja solos. No. Sino que Él está trabajando para transformarnos a un pueblo
que ha sido creado para el uso personal de Él. Escúcheme bien, mi querido hermano. Dios nos ama con todo lo que Él está. Nos ama a Dios tanto. Él sabe que vivimos en un mundo que está confundido. Por eso nos dio su verdad para que a través de ella fuéramos santificados, ser puestos aparte para un propósito glorioso, para llevar las buenas nuevas a todos aquellos que andan perdidos. Este verso, mi querido hermano, nos ayuda a ver el papel que Cristo jugó en ese tiempo y lo está haciendo en el día de nosotros. ¿Quién es el que ora para nuestra santificación? ¿Quién está intercediendo por nosotros? Mire lo que dice Hebreos, el capítulo 7, el verso 25, por la cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Quién es el que intercede? Jesucristo. Su Santo Espíritu trae convicción a los corazones de la gente. Segundo, el cuerpo de esta verdad es Jesucristo mismo. Mire cómo lo pone Juan ahí en el capítulo 14, el verso 6. Jesús dijo, yo soy. Escuche, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Sí. El Dios el que sirvemos es la fuente de toda santidad. Jesús, a través de su sacrificio, nos ha hecho santos. Mire lo que dice Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido transformados. Escuche bien, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. El trabajo, mi querido hermano, no es tuyo, no es mío, es de Dios. Cuando yo y tú nos acercamos a Él a través de su palabra, la leemos, meditamos y luego la ponemos en obra en nuestras vidas. Con este último punto termino. El ejemplo de una vida santificada, Jesús fue una persona que nos dejó un ejemplo. Él vivió en obediencia completa a su Dios. Y Él nos enseñó a través de su ejemplo. Así es una persona que está totalmente separada para el uso personal de Dios. Mire cómo lo pone ahí Juan en el capítulo 8, al verso 29. Y Él que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque siempre, escuche bien, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Y ahí está la clave, mi querido hermano y amigo. No es lo que yo quiero hacer o lo que yo siento hacer, sino lo que Él nos ha dejado escritos en su palabra que debemos de vivir, seguir y consagrar nuestras vidas para el uso personal de Él. Pero ¿quién lo hace? Dios, a través de Jesucristo, que intercede por nosotros día y noche. Día y noche, mi querido hermano, la venida de Cristo está cerca. ¿Estás preparado? ¿Estás separado? Esa es la pregunta que debemos de hacernos todos los días. Amoroso Dios y buen Padre, en esta hora, les he dado lo que tú a mí me has dado, eterno Dios. Te ruego, Padre, que lo santifiques a todo oyente en tu verdad, porque tu palabra es la única verdad que existe en este mundo.
Pon en ellos un hambre, Señor, por tu palabra. No hay otra manera que vamos a poder triunfar si no es a través de tu palabra. Tú nos la dejaste escrita con propósito, Señor, y le pusiste fin, Señor, para que nadie andemos buscando afuera de ella otra fuente, porque tú eres la única fuente, Señor, y tu palabra está llena para todo aquel que busca. Porque tu palabra, Señor, es fresca cada mañana para aquel que la busca, Señor, para aplicársela. Bendice a cada oyente en esta hora, Padre. Santifícalos en tu verdad, Padre. Te lo ruego en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me los bendiga ricamente, mis queridos hermanos y amigos, y no se dejen engañar. Hasta la próxima.